Hoy vamos a hablar de uno de los países más curiosos del mundo, un país sumido en la pobreza pero que ve la luz al final del túnel y que está listo para iniciar su ascenso a los cielos que pueden situarlo entre las grandes potencias mundiales. Hoy hablamos de la India, pero ¿por qué la India es tan pobre? ¿Qué tiene para ser una de las economías más prometedoras del mundo? ¿Será capaz de ponerse a nivel de China o Estados Unidos? Pues ponte cómodo que empezamos. India, hace apenas 250 años, allá por el siglo XVIII, era una región muy rica y es que tenía unas condiciones privilegiadas. Su tierra era súper fértil, eran ciento y la madre y sobre todo estaban en un punto geográfico top. ¿Por qué? Pues básicamente porque se encuentra en medio de una de las mejores rutas comerciales del mundo, ya que por ahí pasa todo el tráfico mercante que conectaba Asia Oriental con Oriente Medio, África y Europa. Bueno, pues la triste historia de la India empieza a principios del siglo XIX. Entonces, India no era la India que hoy todos conocemos, sino que era un país con una pila de reinos de flipar. Unos reinos que constantemente peleaban entre sí. En uno de estos reinos hubo una rebelión y los rebeldes tuvieron la gran idea de pedir ayuda a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que finalmente se hizo con toda la zona. Monopolizó el comercio y comenzó a gobernar la zona en nombre del Imperio Británico, estableciendo gobiernos títeres. Y así, con la política del plata o plomo, los británicos fueron comprando a los diferentes líderes locales. Tras una rebelión en 1857, la corona británica asumió directamente el control de los territorios de la Compañía Británica de las Indias Orientales y se formó el llamado Raj británico, compuesto por las actuales India, Pakistán, Bangladesh y Birmania. Este status quo se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el pueblo indio consiguió la independencia del país. Pero antes de ir con esto, vamos con qué tal le fue a la India bajo el control británico. Los británicos no realizaron grandes avances tecnológicos en la India, puesto que no los necesitaban. Me explico. Cuando había que realizar cualquier tarea en la India se recurría a la mano de obra, ya que había muchísima población. Por tanto, los británicos no invirtieron nada en industrializar la zona. Al principio este modelo funcionaba, pero el desarrollo tecnológico llegó a tal punto en los países industrializados que simples máquinas eran capaces de hacer más tareas y de mejor calidad que las que podían hacer los inagotables recursos humanos de la India. Además, los británicos no construyeron grandes infraestructuras en la zona, así que sin fábricas ni infraestructuras, India fue quedándose poco a poco atrás, con una producción de bienes insuficiente para su numerosísima población que no paraba de aumentar. La pobreza se fue extendiendo y la población india comenzó a protestar contra el dominio inglés. Estas protestas se hicieron más importantes durante y tras la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la India sufrió mucho, pues todo lo que fabricaban las pocas industrias del país se destinaba al esfuerzo bélico británico. Así que de la mano de Gandhi, el pueblo indio comienza una serie de protestas mayoritariamente pacíficas que culminan en la independencia del país. El reto al que se enfrentaba la nueva India casi no tenía precedentes en el mundo. El país estaba compuesto por una diversidad brutal, en la que existen hasta 22 idiomas diferentes hablados por al menos 1 millón de personas, en el que la identidad nacional no está nada marcada y en el que la población se identifica con sus regiones y sobre todo en el que al final de la Segunda Guerra Mundial hay 320 millones de personas. De hecho, Pakistán y Bangladesh se acaban independizando del país, puesto que hindús y musulmanes no se podían ni ver. Los únicos precedentes de una industrialización muy rápida para una cantidad de habitantes semejante fue la llevada a cabo por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa. India se fijó en este modelo para llevar a cabo su tan ansiada industrialización. A pesar de tomar como ejemplo a la Unión Soviética, India no fue tan allá y no nacionalizó toda la economía, sino solo las industrias estratégicas del país, como empresas de energía, minería, siderurgia, defensa o transportes, dejando el resto de sectores en manos de la empresa privada. Que el gobierno tomase los mandos de estas industrias fue un auténtico fracaso por dos motivos. El primero es porque las empresas públicas suelen ser más ineficientes, sobre todo en países menos desarrollados en los que la corrupción y el enchufismo campa a sus anchas. El segundo motivo es que históricamente los puestos cualificados de la economía india habían estado ocupados por británicos y apenas existían dirigentes cualificados para gestionar industrias tan importantes a escalas tan mastodónticas. Además, en su sector privado, la India tuvo que hacer frente a otro gran problema, la competencia que venía del exterior. Cuando se independizó, a India no le hacía falta exportar productos para crecer, le bastaba con satisfacer la demanda de su propia población para industrializar el país. Para evitar que empresas extranjeras llegasen a esta población
población y para potenciar que todo lo que consumiesen los indios fuera made in India, se llevaron a cabo medidas proteccionistas con aranceles a productos extranjeros y sobre todo una inmensa burocracia para que casi ninguna empresa extranjera se instalase en el país. Esto dio lugar a una falta de competitividad en el que las empresas indias simplemente no tenían muchos incentivos a innovar, ya que no tenían quien compitiese con ellas. Del mismo modo, India recibía muy poca inversión extranjera. Así se entró en un círculo vicioso en el que las empresas públicas no estaban bien gestionadas y las empresas privadas no tenían incentivos para innovar. Por tanto, la economía era cada vez más ineficiente. El Estado recibía menos ingresos por sus negocios y por ello cada vez el Estado intervenía más en la economía, volviéndola a hacer más ineficiente. A finales de los años 60 y debido en parte a las presiones de Estados Unidos, India dejó de intervenir tanto en su propia economía y dio un giro hacia un capitalismo con más libertad de mercado. De esta manera se privatizaron algunas empresas y se redujo la burocracia, facilitando a las empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, el asentarse en la India. El movimiento fue un win-win. Estados Unidos no solo alejó a la India de la órbita de la Unión Soviética, sino que además consiguió que muchas fábricas estadounidenses se construyeran en la India y comenzaran a producir a precios ridículos en comparación con las fábricas de Estados Unidos. También el acercamiento de Estados Unidos a la India abrió a los americanos un mercado gigante, y es que la India ha continuado creciendo demográficamente hasta alcanzar en la actualidad los 1.380 millones de personas, prácticamente alcanzando a China como el país más poblado del planeta. India, por su parte, se beneficiaba de esta unión por dos vías. La primera era obteniendo generosas ayudas económicas por parte de Estados Unidos, y por otro lado, atrayendo a su país mano de obra cualificada y consiguiendo que las empresas estadounidenses colaborasen con las indias creando joint ventures o simplemente compartiendo conocimiento con estas. En un principio, la estrategia del gobierno fue un éxito y su economía comenzó a crecer. En los años 70, en la India, apenas había gente ya muriéndose de hambre, pero la pobreza seguía acampando a sus anchas. El gobierno indio lo tenía claro. La única manera de seguir avanzando era reduciendo el proteccionismo y fomentando la competencia interna, rebajando el papel del Estado en la economía. El problema es que no todo el mundo pensaba así. A ver, posiblemente todos los agentes económicos de la India tenían esta visión, pero no a todos les venía igual de bien. La élite de la sociedad india, que estaba en los puestos clave de las empresas públicas o al frente de las empresas indias que estaban amparadas por el proteccionismo del gobierno, se estaban haciendo de oro con la situación. Su país se moría de hambre, sí, pero a ellos les iba muy pero que muy bien. Por ello, esta clase alta de la India, muy enriquecida, ha estado constantemente presionando al gobierno y poniendo palos en las ruedas del país para que estos cambios no se llevasen a cabo. De hecho, hoy en día la India tiene aún mucho por hacer. A día de hoy el gobierno sigue con sus reformas, pero no existen aduanas internas entre regiones, una burocracia desesperante, importantes aranceles a la entrada de algunos productos extranjeros y sobre todo una corrupción gigantesca. Hace ya 2 años, en Memorias de Tiburón, publicamos un vídeo en el que hablábamos de por qué India era y sigue siendo un país pobre en el que las condiciones de vida distan mucho de las que tiene cualquier economía desarrollada. De hecho, su PIB per cápita es comparable al de las economías de sus vecinos, como pueden ser Pakistán o Bangladesh. De hecho, con un PIB per cápita de $2.388, India ocupa el lugar 142 en el ranking de países. Esto quiere decir que un país como México multiplica por 4,5 veces el PIB per cápita de la India. Argentina lo hace en 7 veces. España lo hace en más de 12. Estados Unidos en casi 32 y Noruega en 44 veces. De hecho, de los más de 1.400 millones de habitantes que tiene la India, solo 60 ganan más de $10.000 anuales. Vamos, que la India es sin lugar a dudas un país extremadamente pobre, pero ya hace varios años en los que la India ha comenzado a crecer de una forma espectacular, siendo la economía grande que más crece del mundo. De hecho, la economía de India se ha expandido en 2023 un 6,7%, por delante del 5,2% de China y muy por encima del 2,5% al que crece la economía de Estados Unidos. Pero esto es solo el comienzo. India tiene un milimétrico plan para convertirse en la mayor economía del mundo, por delante de China e incluso de Estados Unidos, y desarrollar su país para llegar a ser una economía desarrollada y consolidada en la que por fin la población india pueda vivir con unos estándares de vida altos. Por todo ello, India se presenta también como una tremenda oportunidad de inversión. Así que en el día de hoy vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el plan de India para convertirse en una economía desarrollada? ¿Es posible que un país tan pobre pueda convertirse en la gran potencia mundial? ¿Cómo puedo invertir apostando por el desarrollo de este país? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver.
Actualmente, India es la quinta economía más grande del mundo por detrás de Estados Unidos, China, Alemania y Japón, y su influencia se está extendiendo a muchos lugares del mundo. Las inversiones indias en el exterior cada vez son más cuantiosas, sus compras de petróleo mueven los mercados mundiales, e incluso ya vemos cómo su armada está haciendo sus pinitos en eso de proyectar su fuerza a lugares estratégicos, algo que pudimos comprobar en la reciente crisis del Mar Rojo, momento en el que los hutíes bloquearon el comercio internacional. Pues bien, India respondió a la fechoría hutí desplegando nada más y nada menos que 12 barcos de guerra. Además, muchas grandes empresas mundiales han trasladado parte de su producción de China a India, ya que estas empresas cada vez se fían menos del gobierno chino y cada vez es más caro producir allí, por culpa del aumento del coste de mano de obra. De esta manera, empresas como Apple, Samsung, Microsoft o Nike ya tienen plantas de producción en India. Lo mismo ocurre con otras grandes firmas como Boeing o Lockheed Martin, que si bien no tienen fábricas en el país, sí que han empezado a trabajar con proveedores en India que fabrican algunos componentes de sus aviones y sistemas. No obstante, la manufactura no es el fuerte de la India. India no se va a convertir en la mayor economía del mundo a base de producir bienes baratos como hizo China. De hecho, que las fábricas puedan tener mano de obra barata es algo que cada vez es menos importante, ya que la automatización de procesos, gracias a la inteligencia artificial y a la robótica, hacen que los seres humanos no sean tan necesarios en las cadenas de producción. Entonces, ¿cómo piensa la India desarrollarse? Pues el país de las especias y las pasminas tiene un plan meticulosamente preparado. El primer paso es crear un gran mercado único. Con más de 1.400 millones de personas, India es una especie de mundo en sí mismo. Estamos hablando de una población 4 veces mayor a la de Estados Unidos o 3 veces mayor a la de la Unión Europea. Sin embargo, la India tiene un problema. Hasta ahora el país no constituía un mercado único. Aunque tendemos a ver a la India como un solo ente y al pueblo indio como un solo pueblo unido y cohesionado, nada más lejos de la realidad. Un ejemplo. Aunque el inglés y el hindi son ampliamente hablados, la realidad es que muchos estados tienen idiomas oficiales distintos y fuertes identidades culturales. Además, cada estado en India tiene su propio conjunto de regulaciones y leyes comerciales. De hecho, hasta existen aranceles internos cuando pasas de una región a otra, lo que unido con el coste que conlleva para las empresas adaptarse a varias regulaciones diferentes, hace que comerciar en India sea bastante complicado. Por no hablar de la burocracia que es atroz en el país y hace que cualquier gestión para abrir una empresa o obtener ciertos permisos sea muy lenta. Y claro, para saltarse estos tediosos procesos, hay muchos empresarios dispuestos a pagar, lo que ha hecho que la corrupción sea algo extendido en el país. Pues bien, el gobierno indio está creando las condiciones para que estos problemas queden atrás y el país sea un verdadero mercado único en el que las empresas indias puedan crecer y así competir de tú a tú con cualquier compañía mundial. Para empezar, el gobierno indio está empezando a implantar impuestos nacionales que sustituyan a los regionales, como el impuesto sobre bienes y servicios, el GST, que ha sido el cambio fiscal más importante de la historia de la India. Además, para facilitar la implantación de este mercado único, India está construyendo una gran red de infraestructuras. El país ya cuenta con 149 aeropuertos, el doble que hace una década. Está construyendo 10.000 kilómetros de carreteras y 15 gigavatios de energía solar al año. Pero más allá de eso, India también está creando una infraestructura intangible, como por ejemplo, una infraestructura de pagos digitales y mejorando el acceso online a los mercados de capitales. Sigamos con otra cosa. ¿Os acordáis de que os decía que India, a pesar de estar atrayendo un montón de empresas para fabricar productos en el país, el crecimiento de este no iba por ahí? Pues efectivamente, India no se está especializando en fabricar productos baratos, sino en dar servicios baratos. De hecho, el 10% del PIB del país ya tiene que ver con la exportación de servicios. Si trabajas en una multinacional, es muy posible que servicios como la contabilidad, el cálculo de las nóminas o el desarrollo de software esté externalizado y lo estén haciendo empresas subcontratadas en India. Es por esto que millones de ciudadanos indios se están formando en campos tan necesarios como la economía, las matemáticas o la programación. La idea de desarrollar este sector de la exportación de servicios es que el gasto de los trabajadores en estas industrias crearía a su vez más empleos en otros sectores, desde la construcción hasta el turismo. Otra de las grandes ventajas que tiene India con respecto a otros países más desarrollados es su pirámide de población. A contrario de lo que pasa con China, la población de la India aún crece y los nacimientos por mujer se sitúan en un 2,03. Esto quiere decir que la población de India es muy joven aún, con una media de edad de 28,3 años, muy por debajo de los 38,4 de sus vecinos chinos, los 43,9 de España o los 48,6 de Japón.
La consecuencia de este hecho es que India no va a tener problemas en el corto y medio plazo para pagar sus pensiones como el resto de sus rivales económicos, y va a tener mano de obra de sobra para catapultar su economía al estrellato. Además, como hemos dicho antes, el tamaño de la población india ofrece un enorme mercado interno. Esta gran base de consumidores puede atraer inversiones extranjeras directas, ya que las empresas internacionales buscarán aprovechar el mercado indio en crecimiento, especialmente el crecimiento de su clase media. Además, una gran población facilita la escalabilidad de negocios y proyectos, lo que hará que las empresas indias puedan aprovechar las economías de escala para ser más competitivas en los mercados internacionales. Otro punto importante es la cantidad de indios viviendo en países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido. La diáspora india se compone de unos 32 millones de personas viviendo en el extranjero, lo cual es una fuente crucial de apoyo económico para India, ya que los indios que viven en el extranjero envían una gran cantidad de remesas. De hecho, India ha sido el mayor receptor de remesas a nivel mundial, recibiendo alrededor de 87.000 millones de dólares en el año 2021. Estas remesas ayudan a muchas familias en India, elevando su nivel de vida, financiando educación y salud y promoviendo el consumo en la economía local. Además, la diáspora india también juega un papel vital en la transferencia de conocimientos y habilidades. Muchos indios que viven en el extranjero están altamente cualificados y ocupan posiciones clave en sectores como la tecnología, la medicina, la educación o los negocios. Cuando estos profesionales regresan a India, aunque sea temporalmente, traen consigo conocimientos avanzados, mejores prácticas y redes internacionales que pueden impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas indias. Lo mismo ocurre con las redes globales en la diáspora, que también facilitan las relaciones comerciales internacionales. Los indios en el extranjero pueden actuar como puentes culturales y comerciales, ayudando a las empresas indias a acceder a nuevos mercados, entender las dinámicas locales de otros países y establecer relaciones comerciales sólidas. Y por si todo esto fuera poco, la diáspora india a menudo invierte en India, ya sean bienes raíces, negocios familiares o nuevas startups. Además, hay indios extremadamente influyentes y poderosos, como puede ser Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, Satya Nadella, CEO de Microsoft, Shantanu Narayan, CEO de Adobe, Arvind Krishna, CEO de IBM, Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks, o Raj Subramanian, CEO de FedEx. Y por último, tenemos que hablar de India como contrapeso geopolítico a China. Y es que para las potencias occidentales, atraer a India a su bloque geopolítico tiene una importancia vital para compensar el auge de China. Por eso India se deja querer mientras las potencias occidentales le agasajan con suculentas inversiones en el país. Sin embargo, India maniobra hábilmente en los despachos y siempre trata de mantener cierta neutralidad, llegando también a acuerdos con países como Rusia o Irán, de donde India obtiene petróleo y gas a muy buen precio. Por ello, India no tiene que hacer otra cosa que sentarse y esperar mientras le llueven ofertas para ganarse su amistad. A día de hoy, India es la chica del baile con la que todo el mundo quiere bailar. Y ahora que sabemos todo esto, es hora de preguntarnos, ¿puedo sacarle algún beneficio a esta tendencia? ¿Se puede invertir en el crecimiento de la India? Pues afortunadamente sí. La manera más sencilla y eficaz es invertir en un ETF que replique alguno de los principales índices de la India. De esta manera estarás diversificando en varios sectores y empresas. El más conocido y accesible es el MSCI India, en el que puedes invertir a través del ETF Amundi MSCI India UCITS, en el cual no solo estás diversificando por sectores, sino también por tamaño de empresa, ya que este incluye empresas de mediana y gran capitalización. Como podéis ver en este gráfico, el desempeño de este ETF ha sido excelente en los últimos años, especialmente tras la crisis del COVID. Otra forma de invertir en la India es eligiendo empresas concretas en sectores concretos, que creas que lo pueden hacer mejor que la media. Sin embargo, esta forma de invertir requerirá de un análisis muy exhaustivo de cada negocio y no es recomendable para inversores no experimentados. Por último, lo que puedes hacer es invertir en empresas multinacionales que tengan exposición al mercado indio. Empresas como Apple, PepsiCo o Visa tienen exposición a India, sin embargo, son grandes multinacionales en los que su negocio indio solo supone una pequeña porción de sus beneficios. No obstante, recordad que todo lo que acabo de exponer es una opinión personal y que en ningún caso es una recomendación de compra o venta. Antes de invertir tienes que hacer tu propio análisis. Y ahora que sabemos todo esto, el turno es para ti. ¿Crees que la India se convertirá en la primera economía a nivel mundial? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.